Bienvenido. Eres el resultado de los hábitos que repites día tras día y tu situación financiera actual, para bien o para mal, es el resultado y consecuencia de tus propios actos. Muchos culpan a factores externos, quitándose la oportunidad de hacer los cambios en su propio destino, ignorando que está en sus manos cambiar su situación financiera y mejorar su relación con el dinero, creyendo que todo es cuestión del destino o la suerte. No mejoran sus hábitos y vida financiera, condenándose ellos mismos a la pobreza mental y financiera para siempre. Si deseas conocer los hábitos financieros para lograr el éxito en tus finanzas, este video es para ti. Porque hoy veremos los 10 hábitos de la gente con alta inteligencia financiera que deberías hacer inmediatamente. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Mantienen una mentalidad propicia al dinero. Si conversaste alguna vez con personas que tienen dinero, seguro notaste que es un tema relevante para ellos, es más, ocupa gran parte de su tiempo. Y saben la importancia que hay que darle. Sin embargo, las personas pobres evitan hablar de él e incluso creen que no es correcto hablar de dinero o que es algo negativo. Lamentablemente, es debido a la formación que recibimos desde nuestra niñez y nunca nos enseñaron a manejarlo. Es por ello que en la adultez muchos tienen problemas financieros por desconocer reglas básicas del manejo del dinero o la generación de la riqueza. Si quieres empezar tu educación financiera, primero debes educar tu mente para que sea propicia al dinero y la riqueza y cambiar los pensamientos que has ido construyendo y manteniendo desde niño. Si no lo haces, tu propia mente se convertirá en un obstáculo en tu desarrollo financiero. Tus vivencias, tus creencias y todos tus pensamientos determinarán tu éxito personal y financiero, y si no logras cultivarla adecuadamente, jamás podrás cambiar tu situación económica y mejorar tu relación con el dinero. Una manera sencilla de mejorar tu mentalidad es leer la abundante bibliografía que existe respecto al tema. Lee la biografía de la gente que logró su éxito y edúcate en la importancia del dinero en tu vida. ¿Cuántas veces te hablaron del dinero en tu familia o la escuela cuando eras niño o adolescente? Sin embargo, llega la etapa laboral y empiezas a ganar dinero. Cada quien se las tiene que arreglar con lo poco o mucho que sepa de cómo manejar su dinero. Desafortunadamente, para la mayoría, lo deberán aprender equivocándose y perdiéndolo. 2. Valoran y protegen su tiempo. Muchas veces valoramos más lo que no tenemos que lo que tenemos a nuestro alcance y bajo nuestro control, deseando riquezas, dinero, lujos. Sin embargo, lo que menos valoran es su tiempo. Te pregunto, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Estás haciendo y ocupando tu tiempo en aquellas actividades que te permitan alcanzar tu máximo potencial, o estás en la rutina del día a día, en la comodidad, sin darte cuenta de que hagas lo que hagas? El tiempo seguirá transcurriendo y lo estás perdiendo todos los días, sobre todo si no lo aprovechas para construir lo que deseas conseguir en el futuro. Imagínate que te dan $1000 cada día de tu vida. Pero ese dinero solo puedes usarlo y gastarlo ese mismo día, y si no lo usas, lo pierdes. Al día siguiente, te dan otros $1000 y debes usarlo todo el mismo día, sino también los perderás, y así por el resto de tu vida. Podría asegurarte que nadie dejaría de gastar el dinero que le entregan cada día, seguro aprovecharía hasta el último centavo para no perderlo. ¿Acaso no pasa lo mismo con tu tiempo? Tienes 24 horas todos los días, y si no los usas adecuadamente, se perderán. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo como si haríamos si se trataría de dinero? 3. Valoran y protegen su dinero. ¿Cuántas veces escuchamos decir a la gente que el dinero no es importante? Sin embargo, utilizan gran parte de su tiempo para ganar ese dinero, incluso sacrificando el tiempo que podrían pasar con sus familias. El problema surge cuando creemos que el dinero es un fin por sí mismo, cuando en realidad es un medio para conseguir las cosas que realmente deseamos. Como por ejemplo, nuestra libertad financiera, una mejor calidad de vida, un mayor bienestar para nuestros seres queridos. Valorar el dinero no por sí mismo, sino por todo aquello que podemos conseguir a través de él, es una señal de alta inteligencia financiera. Por eso, valoremos el dinero que ganamos y, sobre todo, protejámoslo para no perderlo en gastos innecesarios, en inversiones riesgosas de las cuales no tenemos conocimiento, o simplemente gastarlo en pasivos que van haciéndonos perder el dinero que tanto tiempo nos costó conseguir.
4. Desarrollan su educación financiera constantemente. Muchas personas lograron conseguir dinero rápidamente, sin embargo, por su falta de educación financiera, no lograron conservarlo, perdiéndolo todo y quedando aún peor que antes. La educación financiera juega un rol relevante en tu vida financiera, antes, durante y después de conseguir dinero, porque con ella podrás administrar tu dinero, aprender estrategias de ahorro, aprenderás a presupuestar el pago de deudas y, sobre todo, invertirlo. En nuestras familias y las escuelas, nunca nos enseñaron cómo manejar nuestro dinero, y lo tuvimos que aprender en la marcha. Y lamentablemente, la mayoría jamás lo aprenderá y lo lamentará en su vejez. Hacerte responsable del manejo de tu dinero y tu vida financiera es algo que te corresponde únicamente a ti hacerlo. Afortunadamente, ahora existe bastante información en la que podríamos educarnos gratuitamente. Sin embargo, debes tener el criterio necesario para poder diferenciar la paja del trigo y usar los recursos que verdaderamente te aporten valor. El mayor recurso de las personas con dinero es que aprendieron a administrarlo, a conservarlo e invertirlo en activos que les generen ingresos pasivos, que aumenten su patrimonio. 5. Ven oportunidades y aprovechan sus recursos. Una empresa vendedora de zapatos envió a 2 de sus mejores vendedores a ver nuevos mercados en África. Al poco tiempo, uno de los vendedores escribe a la empresa: necesito que me envíen el boleto de regreso porque es un pésimo mercado, aquí nadie usa zapatos, esto sería una apuesta segura al fracaso. Sin embargo, al poco tiempo, el otro vendedor envía el mensaje a su empresa muy emocionado: urgente, envíenme inmediatamente muchos pares de zapatos de todas las medidas, porque aquí todos andan descalzos y prácticamente no existe competencia. Es una apuesta segura de éxito. Dime, ¿con cuál de los vendedores te identificas? Ante cualquier situación, ¿logras ver oportunidades o problemas? Precisamente, esto es una característica de las personas que consiguen el éxito financiero. Porque finalmente, quien lo consigue no es quien no fracasó nunca, sino quien vio una oportunidad, la aprovechó y persistió en esa idea a pesar de no tener éxito inmediato. ¿Por qué quejarte solo de lo que te falta en lugar de aprovechar lo que ya tienes? Saca el máximo provecho a tus recursos, por ejemplo, tu tiempo, que es el recurso que la mayoría de personas no sabe invertirlo en actividades que le generen valor, porque, como sabemos, muchas veces, la pobreza es consecuencia de la acumulación de horas mal invertidas. 6. Se enfocan en lo que agrega valor y hacen bien. Muchas veces se recomienda el diversificar nuestro dinero y nuestro tiempo con el llamado multitasking. Sin embargo, cuando tienes pocos recursos, lo importante es enfocar en pocas cosas o inversiones, pero que te generen altos beneficios. Algunos tratan de imitar a Warren Buffett, diversificando sus inversiones, sin saber que el mismo Warren Buffett recomienda que si tienes poco capital para hacerlo crecer, te concentres en elegir bien en lo que vas a invertir. Por supuesto, cuando tienes mucho dinero, debes ser más conservador y diversificarlo, sacrificando rentabilidad con la finalidad de conservar tu dinero. Aplica el principio de Pareto, que dice que el 20% de lo que haces determina el 80% de tus resultados. Busca ese 20% que sabes que te ayudará a mejorar tus resultados y dedícate a ello con enfoque y disciplina. Los que verdaderamente consiguieron fortuna encontraron esa idea, ese emprendimiento, esa meta, y se dedicaron a pensar y trabajar en ella día y noche hasta conseguirlo. Si tienes alguna actividad o emprendimiento que te genera beneficio, dedícate a ello, sé un experto en la materia, y verás que tus beneficios aumentarán significativamente. 7. Ahorran e invierten. Seguro viste mucha información respecto de la importancia de ahorrar. Sin embargo, muchos obvian que el ahorro por sí mismo no te creará riqueza. Nadie se hizo millonario solamente ahorrando, sino invirtiendo. Por eso, las personas que crearon grandes riquezas se encargaron, en principio, en ahorrar, sin embargo, fueron desarrollando sus habilidades para invertir. El ahorro y la inversión son dos caras de la misma moneda y que debes manejar en conjunto para que tu dinero rinda sus frutos. Muchos ahorran su dinero, pero sin un fin claro y sin saber en qué lo invertirán, y son estas personas las que después de ahorrar su dinero con mucho esfuerzo, terminan perdiendo su dinero ante la primera propuesta de inversión millonaria que al final termina siendo un fraude.
Se recomienda que antes de ahorrar, deberías tener tus metas claras en qué usarás e invertirás ese dinero, así puedas motivarte y acercarte a construir tu patrimonio. Paralelamente a ahorrar, ve capacitándote o investigando sobre las diversas oportunidades de inversión en las que pondrás tu dinero. Por supuesto, siempre de acuerdo a tu nivel de riesgo. 8. No temen arriesgarse. Si quieres tener resultados en tu vida financiera, hay dos caminos: la vía lenta que todos conocemos, la de estudiar, trabajar y finalmente, en tu vejez, tener una jubilación. Seguro tendrás una vida financieramente bien, es más, tranquila, más segura, porque recibirás un salario mensual, que desafortunadamente para la gran mayoría, estos serán muy limitados. Sin embargo, si vas por la vía rápida, la cual no significa fácil, sino que podrías conseguir mayores beneficios y probablemente, en un mediano tiempo, es el camino de emprender, el de invertir, el crear activos que te generen tus ingresos pasivos. Este camino es más difícil, porque para no perder tu dinero, previamente debes educarte, y además te enfrentarás al temor que todos los que dependen de un empleo buscan evitar: el quedarte sin un sueldo mensual o el quedarte sin un centavo para afrontar tus gastos. Esto genera el temor a arriesgarse y permanecer en la situación en la que se encuentran. Sin embargo, no existe negocio que sea rentable que esté libre de riesgo. Tan sencillamente, si quieres ganar más, deberás arriesgarte más. ¿Estás dispuesto a afrontar ese miedo a perder e incluso quedarte en la bancarrota? Porque es una posibilidad real. Todos los que construyeron sus fortunas debieron afrontar este riesgo, y aún así, siguieron adelante hasta conseguirlo. Por eso, siempre recomendamos que te eduques financieramente antes de administrar tu dinero, aunque ello no garantiza que no lo perderás, pero sí disminuye el riesgo que lo pierdas por desconocimiento o irresponsabilidad. 9. Acumulan activos y controlan su patrimonio neto. El tener dinero no es sinónimo de riqueza, sobre todo si no lo sabes manejar adecuadamente. La riqueza de las personas, más que en su dinero, está en la acumulación de activos que les generen sus ingresos. Gracias a estos, obtienen ingresos que no dependan de su tiempo, a diferencia del empleado, que dependen de su tiempo y su presencia, lo cual hace imposible aumentarlos, porque todos tenemos las mismas limitadas 24 horas. Si logras invertir el dinero que ganas en activos, puedes hacer que estos trabajen para ti y no dependan más de tu presencia. Esta es precisamente la clave para aumentar tu riqueza. Siempre que obtengas tus ingresos, asegúrate que una parte de ellos vaya destinados a construir esa columna de activos que te sustenten financieramente más adelante. Si no haces eso, siempre estarás trabajando por dinero, ocupando tu valioso tiempo para ganar ese dinero y después gastarlo o perderlo. Edúcate financieramente para que puedas identificar los activos que te pueden dar la libertad financiera. Quizá los bienes raíces, un emprendimiento o brindar asesoría. Haz un control de los activos con los que cuentas, haz una lista de aquellos que te generan ingresos e invierte en ellos. Si no los tienes aún, busca alternativas y construyélos hasta que llegue el momento en que se conviertan en tu ingreso principal. 10. Acumulan activos y controlan su patrimonio neto. Las personas somos sociables por naturaleza, por lo que buscaremos relacionarnos con los demás. La calidad de estas relaciones y red que hayamos creado determinará el éxito o fracaso financiero. ¿Por qué crees que la mayoría de personas con altos ingresos pertenecen a clubes exclusivos? Pues porque saben del poder de las relaciones y saben que en este tipo de lugares encontrarán los socios y las personas con las que quieren y necesitan relacionarse para su éxito personal, financiero y el de sus negocios. Desafortunadamente, estos círculos no son accesibles para todos, pero sí podrías mejorar el ambiente o las personas que te rodean. Por ejemplo, si quieres emprender o ya tienes un emprendimiento, rodéate de gente que ya haya emprendido y aprende de ellos, apalancate de su conocimiento, ve a reuniones del sector o consigue un mentor que pueda ayudarte a acelerar tus procesos de aprendizaje. Cultivar adecuadamente el entorno que te rodea es muy importante para lograr un mayor éxito financiero. Porque ninguna persona multimillonaria construyó su fortuna solo, sin el apoyo de la gente que le rodea. Tú eres el promedio de las 5 personas que te rodean, y si no creces financieramente, quizá allí esté uno de tus obstáculos.
Si solo estás con personas con actitud gastadora, te irá igual. Sin embargo, si en tu entorno existen personas que hacen negocios o saben invertir su dinero, tú terminarás aprendiendo y haciendo lo mismo. Espero que reflexiones cada uno de estos hábitos, los pongas en práctica y los apliques en tu vida financiera. Y entiendas la importancia de encargarnos nosotros mismos de mejorar nuestro desarrollo personal y financiero, y así estos cambios sean duraderos en el tiempo y tengan mayor impacto en tus resultados financieros. Y sobre todo, si los aplicas con enfoque y disciplina, porque si lo haces, es muy probable que una mejor vida financiera te espere. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.